al, hor- al horario que tenemos programado, damos inicio a esta sesión. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. En esta sesión titulada Garantías Penales, Constitucionales y Derechos Humanos, es un gusto tenerlos presentes a todos ustedes. Eh, Antes de iniciar con la presentación, hago de su conocimiento que se ha habilitado la sección de preguntas y respuestas para que puedan interactuar directamente con el disertante. En esta sesión, que será impartida por el licenciado Luis Daniel Vallejo Hernández, antes de iniciar me permitiré leer su síntesis curricular. No veo a nadie. Ok. Es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es maestrante en Derecho Procesal Penal con especialidad en juicios orales por la misma institución. Tiene diversos diplomados y certificaciones en materia constitucional, penal, criminología, ética y filosofía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Institución Interdisciplinaria Jurídica Fiscal y Forense, el Instituto Cognos Lumen, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y en la Escuela Nacional de Formación Penal. Se ha desempeñado en el Juzgado Quinto de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México y en la novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el área de amparo. Ha sido invitado a los programas de radio como especialista en los temas constitucionales y convencionales de los derechos humanos, en Radio Lex de La Neta del Derecho, de la Facultad Judicial de Derecho Tributario y en Estrategia Intelectual Global Ratio de Chirendi. Fue sinodal en la Universidad del Pedregal en las materias de Derecho Romano, Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Derecho Administrativo. Ha impartido diversas conferencias con los temas la libertad de expresión como medio de difusión escrita en los libros y su apoyo en la cultura. Estudio criminológico de las de, perdón, estudio criminológico de los asesinos seriales, psicópatas y sociópatas, derechos humanos y garantías constitucionales. Fue integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en el Seminario de Investigación, Pedagogía en Movimiento desde América Latina, Horizontes Alternativos de Lucha, Reivindicaciones Epistémicas y Transformación Social a partir de la educación. Es abogado, docente e investigador en las líneas del derecho penal y constitucional. Ha impartido cursos de capacitación jurídica con los temas la Constitución, derechos humanos y el proceso jurisdiccional en México, y el control de la convencionalidad a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Licenciado Vallejo, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada Maite. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta noche, esta tarde-noche, con un tema tan más actual. Es uno de los modelos que poco se ve en diferentes cursos, en diferentes temarios, como es la materia del derecho constitucional. Sabemos que hoy en día los temas más novedosos versan sobre la materia penal, sobre la materia civil, pero se ha dejado un tema muy aislado, lo que es el tema del derecho constitucional. El tema el cual voy a analizar, vamos a explicar en esta sesión, en esta conferencia, son las garantías penales constitucionales y los derechos humanos. Hoy en día, un abogado que no conoce de derecho civil, de derecho penal y de derecho constitucional es un abogado que podríamos considerar que está desfasado. ¿Por qué el derecho civil? Bueno, principalmente el derecho civil porque nace propiamente el derecho desde lo civil. Nos guste o no a los penalistas, a los constitucionalistas, el derecho desde nuestra familia jurídica, que sabemos que es la derecho romano germano canónica, sabemos que nace desde el derecho civil. Ya posterior, al transcurrir diversas décadas y diversos siglos, vamos a tener la aparición de una materia que es el derecho penal. El derecho penal, sabemos esta parte de cómo el Estado va a tener este jus puniendi, esta facultad de poder castigar estas conductas consideradas antisociales
y que de acuerdo con la teoría del delito podemos considerar como hechos delictuosos. Y por último, tenemos esta materia que se ha realmente analizado poco y es muy importante hoy en día, que es la materia del derecho constitucional. ¿Por qué es importante? Y porque el derecho constitucional versa desde lo que es la Carta Magna, todo lo que tiene que ver con nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y en esta constitución tenemos lo que son los derechos humanos, las garantías, los derechos fundamentales, pero ¿cuáles van a ser estas diferencias? Y por otro lado, vamos a tener lo que es la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Voy a compartirles pantalla para que me puedan confirmar que sí la pueden visualizar. Un momento, ¿eh? Me confirman si la pueden visualizar, por favor. Ya la podemos ver, licenciado. Perfecto. Bien. Vamos entonces a analizar, como habíamos dicho, la materia Ahí de... se ve bien. Gracias, gracias. Que son garantías penales constitucionales y derechos humanos. Bien. Vamos a entender primero, para poder llegar a la materia de las garantías penales y saber cómo seguía un proceso penal, cómo seguían los procedimientos penales, es necesario entender conceptos básicos como podría ser derechos humanos, derechos fundamentales, las garantías para su protección. Vamos a empezar con un tópico muy importante que es la reforma constitucional del año 2011. ¿Qué llegó a pasar en este año? Sabemos que anteriormente ya teníamos realmente considerado, reconocido parte de lo que son derechos humanos, pero ahí no se le conocían dentro de nuestro sistema jurídico mexicano como derechos humanos, se le conocían como garantías individuales. Entonces, en esta reforma constitucional del viernes 10 de junio del 2011, empezamos a tener un nuevo paradigma, un nuevo entendimiento de lo que van a ser los derechos humanos y cómo tenemos que ir a estudiarlos. Entonces tenemos en primera instancia el cambio del capítulo primero, que tenemos capítulo primero, que era el título primero de las garantías individuales y que se cambió ahora de los derechos humanos y sus garantías. Entonces tenemos en primera instancia que el término garantías individuales desapareció posterior a la reforma del año 2011. Hoy en día ya no existen las garantías individuales, pero ojo, las garantías individuales. El término garantías sigue existiendo hoy en nuestro sistema jurídico mexicano, pero vamos a ver más adelante por qué este cambio de garantías individuales a garantías constitucionales o garantías de protección. Entonces, en la reforma de 2011 tenemos el primer cambio, que es título primero de las garantías individuales a de los derechos humanos y de sus garantías. Posterior, empezamos a analizar en este artículo primero constitucional principios rectores de los derechos humanos, como son el principio de universalidad, el de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Estos principios son rectores para cada uno de estos derechos humanos. Entiéndase como principio de universalidad que es para absolutamente todos, son universales. Y por ello mismo también lo podemos analizar desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que los derechos humanos son universales y son para todos, no son de nadie y no son de creación por parte de alguien, ya están inherentes a nosotros como seres humanos. Es por ello que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que son universales. No es que a un estado se le haya ocurrido, no es que a México, a Italia, a España se haya ocurrido, oye, si inventamos los derechos humanos, no. Los derechos humanos ya se nacen y desde ese momento tenemos una teoría del naturalismo de cómo entendemos que los derechos humanos van antes que hasta el propio Estado. Son inherentes a toda persona por el simple hecho de que somos personas. Más adelante vamos a analizar un concepto que es la dignidad humana. Entonces, tenemos el principio de universalidad, que es todas las personas tienen derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Segundo, interdependencia. Todos estos derechos humanos van a estar interconectados entre sí. El derecho a la libertad, el derecho al patrimonio, el derecho a la vida, todos estos derechos van a estar interconectados entre sí. Indivisibilidad.
que no podemos dividirlos. Estos no se pueden, no es que nosotros digamos, te voy a dividir un poco, te voy a dar un cuarto de mi libertad, te voy a dar un cuarto de mi igualdad, te voy a dar un cuarto de mi seguridad jurídica. Estos son indivisibles. Y el último es la progresividad de los derechos humanos. Siempre tenemos sí que ir en constante evolución de los derechos humanos. No tenemos que ir en retroceso. Siempre es vincularlos con el progreso. Hoy en día, estudios que se analizan para el estudio de los derechos humanos en sí, es que tenemos que vincularlos hacia el progreso. Los derechos humanos deben de ir aumentando, mas no retrocediendo. Estos son los principios rectores que establece nuestro artículo primero constitucional. Posterior, mismo artículo primero, se analiza lo que es la prohibición de la discriminación por motivos de preferencias sexuales. Ya empezamos a analizar todos estos tópicos que realmente son protección a cada una de las personas. Obligación de realizar la interpretación conforme a tratados, aplicación del principio pro persona. Ese tema es muy curioso, ¿eh? Todo lo que tiene que versar sobre el principio pro persona, sobre el principio de interpretación conforme de los derechos humanos, que en sí se vincula sobre cómo tenemos la mayor y protección a cada uno de los derechos humanos, independientemente en qué ordenamiento se encuentren. Hoy en día sabemos que tenemos derechos humanos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales y también en ordenamientos jurídicos infraconstitucionales, es decir, por debajo de la Constitución. Y no por ello significa que son menos derechos humanos que los que están en la Constitución. Fíjense nada más lo que nos dice el principio pro persona. El principio pro persona nos dice que hay que hacer valer los derechos humanos independientemente de en qué ordenamiento se encuentren, ya que si nosotros analizamos varios antecedentes históricos dentro del Estado mexicano, como es la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, sabemos que los derechos humanos no podemos tenerlos en una cuestión de jerarquía. Los derechos humanos están en igualdad en condiciones. Es por ello que si nosotros analizamos que un derecho humano que está, por ejemplo, en un código procesal, en un código sustantivo, y da mayor protección a un derecho humano que está en la Constitución, el principio por persona nos dice, puedes hacer valer lo que dice el código. Y no por ello estamos estableciendo que el código tiene mayor jerarquía que la Constitución. No, la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 nos dice, los derechos humanos no tienen ni se cuantifican por jerarquías. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos un derecho humano en un ordenamiento infraconstitucional, pero da mayor protección, pues hay que hacer valer lo que dice el ordenamiento infraconstitucional independientemente si es un artículo, un ordenamiento jurídico que está por debajo de la Constitución, hay que hacerlo valer. Eso es hacer el principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Hay que proteger con mayor de los derechos humanos. Entonces tenemos también que los derechos humanos van a estar contenidos en tratados internacionales y que van a estar al mismo nivel que la norma fundamental. Más adelante vamos a analizar qué es esto de la ley suprema, qué es esto del principio de supremacía constitucional que tan criticado es, porque se menciona, a ver, artículo 133 constitucional que nosotros ya lo leemos de manera sistemática e inmediata por cómo nos han formado dentro de las facultades de derecho que establecen artículo 133 constitucional, pirámide de Kelsen. En primera, si nosotros analizamos a la perfección lo que son las teorías kelsenianas, las teorías por parte de Hans Kelsen, en ningún momento él habla de una pirámide. Por eso mismo, es necesario que nosotros leamos directamente a lo que es el autor. Todo esto de la pirámide de Kelsen fue posteriores a autores que leyeron a Kelsen y escribieron sobre Kelsen y le atribuyeron que él tenía lo que es una pirámide de Kelsen. No, realmente nunca manejó una pirámide de Kelsen, pero nosotros al leer el artículo 133 constitucional, de manera inmediata nosotros ya hacemos el análisis de la pirámide de jerarquías. Más adelante vamos a ver que la ley suprema sí es la Constitución, pero no es la única ley suprema. Ahorita vamos a analizar el artículo 133 constitucional. El mismo artículo nos establece que se obliga al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones ¿a qué? A los derechos humanos. Y de igual manera, la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de prevalecer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Mandato del desempeño diario
de las autoridades, porque muchas veces se dice, nada más las autoridades jurisdiccionales son las únicas que tienen que velar por los derechos humanos. No, la obligación es por parte de todas las autoridades del Estado, sea Ministerio Público, sean jueces, sea cualquier funcionario público, tiene que velar por los derechos humanos. Ahí lo menciona, en el ámbito de sus competencias, prevalecer, respetar, proteger y garantizar ¿qué cosa? Los derechos humanos. No nada más es una función por parte de las autoridades jurisdiccionales. Es obligación constitucional, establecido en el artículo primero de nuestra Carta Magna, de prevalecer, proteger y garantizar los derechos humanos, independientemente si eres autoridad jurisdiccional o cualquier otro funcionario público. Bien, vamos avanzando. Esto por parte de la reforma del año 2011 es necesario estudiarla. Vamos analizando estos tópicos de cómo fueron cambiando algunos paradigmas. Entonces, para poder analizar, entonces entramos en el tema de lo que son los derechos humanos. ¿Qué es esto de derechos humanos? Porque posterior, más adelante me vas a hablar de derechos fundamentales. Y luego se dice que los derechos humanos y los derechos fundamentales son sinónimos. ¿Realmente son sinónimos? Vamos a analizarlo. Derechos humanos. Los derechos humanos constituyen los límites a los que debe sujetarse el ejercicio del poder del Estado en aras de lograr un desarrollo armónico. Ojo aquí, son las prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana, por su propia naturaleza, ese concepto es clave, ¿eh? Por su propia naturaleza, debe gozar y cuyo respeto y observancia deben de ser garantizados. Entonces aquí ya tenemos también otro concepto que aparece, ¿eh? Garantía. Entonces tenemos los derechos humanos que son prerrogativas mínimas que todo miembro, por naturaleza del ser humano, las va a tener. ¿Deben de ser garantizados por quién? Por el Estado, en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan las exigencias de la dignidad humana. Tenemos la aparición de otro concepto. Todo esto se tiene que ir analizando concepto por concepto. Derechos humanos, prerrogativas, naturalezas, garantías, dignidad humana. Empiezan a aparecer diversos conceptos que es necesario ir estudiando. Esto lo vamos a ver en una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 14 diagonal 2009. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece. Como mencioné al inicio de esta plática, de esta conferencia, el término garantías individuales desapareció, pero no desapareció el término garantías. Bien lo establece el artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Esa palabra también es clave, ¿eh? Antes, como decía, si alguien recuerda, decía la palabra otorga. Esta palabra se cambió. ¿Por qué? Porque se dice que los derechos humanos son antes del Estado. Y no es que el Estado te esté otorgando los derechos humanos, no. El Estado te está reconociendo los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos van antes del Estado. No es que tú me los vas a otorgar autoridad, no es que tú me los vas a otorgar Estado. Tú me los tienes que reconocer porque van antes de tu existencia como Estado. Entonces se menciona, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, ese cambio de palabra, en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Entonces sabemos que el término garantías individuales desapareció, pero el término garantías no ha desaparecido, ¿eh? Artículo primero constitucional, ahí lo establece. Derechos humanos y garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, haciendo alusión un poco al fundamento constitucional, que es el artículo 29 constitucional. Bien, posterior a ello entonces, tenemos que los derechos humanos emanan de la naturaleza del hombre, que se traducen en el respeto a su vida, dignidad, libertad en su dimensión como persona. Ojo aquí, este concepto es clave, el de abajo. No provienen de la ley positiva, sino de lo que Cicerón reputaba como nata lex y pertenecen al mundo del derecho natural. Como habíamos mencionado, los derechos humanos van antes que los ordenamientos jurídicos, van antes que todo ley positiva, todo sistema jurídico. Los derechos humanos son inherentes a nosotros por el simple hecho de ¿qué? De ser humanos, ya lo hemos reiterado. Pero entonces, ¿qué es este concepto que aparece? El concepto aparece cuando tenemos lo que es la aparición de la dignidad humana. ¿Qué es esto entonces de la dignidad humana? Porque establecemos que la persona es la que tiene la dignidad humana y por el simple hecho de que tiene dignidad humana, tiene derechos humanos.
La base fundamental de los derechos humanos está en la dignidad humana. Este concepto ha tenido evolución. La dignidad humana ha sido clave, puesto que hoy es el modelo de legitimación de manera de excelencia de los derechos humanos. ¿Qué nos estableció? Aristóteles y Santo Tomás de Aquino nos mencionaban que la ley humana, la ley positiva, la ley natural, la ley de los hombres, da el resultado del derecho. Es decir, que la combinación entre la ley natural y la ley positiva de los hombres establece lo que es el derecho. Que al conjugarse, la inteligencia, la voluntad, la libertad y la responsabilidad nos va a dar como resultado la dignidad. Pensamientos ya desde Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que tendrían esta parte momentánea. Más adelante aparecen pensadores como Engel y Kant, que nos dicen, dignidad es ser persona y respetar a los demás como persona. Ojo aquí, ¿eh? Ya no nada más es que yo pueda desarrollarme como persona. Ahora es que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero también debes de respetar a los terceros, ¿eh? Eso también es hacer dignidad persona. Eso también es de parte de tu dignidad. Tú tienes como persona el ser persona, pero también tienes que respetar a los demás por el simple hecho que también son personas. Y esto se combina con lo que ya nos habla un contemporáneo, Manuel Atienza. ¿Qué nos dice Manuel Atienza? El derecho y obligación que cada uno debe desarrollar a sí mismo como persona y también la obligación hacia los demás de contribuir a su igual desarrollo como personas. Entonces aquí establecemos cómo la dignidad humana empieza a versarse sobre cómo es el respeto a ti como persona y el respeto a los demás como personas. Estos conceptos empiezan a analizarse en conceptos ya y fundamentos tanto jurisprudenciales como legales, así como convencionales. La jurisprudencia 36 diagonal 2016 del Pleno de la Suprema Corte nos establece qué es la dignidad humana. La dignidad humana funge como principio y como derecho fundamental. Y aquí tenemos la aparición del siguiente concepto que vamos a analizar, ¿eh? Derecho fundamental. No es una simple declaración ética, es una norma jurídica. Interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratado como tal y no como un objeto, a no ser humillado, degradado, envilecido o cosificado. Es decir, que ya aquí la Suprema Corte empieza a establecernos que la dignidad humana funciona como una norma jurídica, como un principio rector, la base de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo establece. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de qué cosa? De la dignidad humana intrínseca a toda la persona, es decir, es inherente, no la podemos quitar a cualquier persona. No, tú no tienes dignidad. Todas las personas tienen dignidad por el simple hecho de ser personas, de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esto lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por forma de excelencia, la base hoy de los derechos humanos se establece en la dignidad humana. Pero aquí va una crítica. José Antonio Marina, filósofo español, pedagogo, en su obra Biografía de la Humanidad nos establece, la dignidad humana ha sido la ficción salvadora, una propiedad que hacia cada persona valiosa por el simple hecho de existir, con independencia de sus características, de su situación o incluso de lo que es más difícil de admitir, de su comportamiento. Yo les haría la pregunta, ¿ustedes creen que un asesino serial podría tener dignidad humana? Esta persona asesina a otras personas. ¿Cómo es posible que pueda tener dignidad humana? Un secuestrador priva de la libertad a muchas personas. ¿Esta persona debería tener dignidad humana? Ah, pues aquí lo que nos establece es que es correcto. A pesar de las conductas de cada uno de nosotros, la persona tiene dignidad humana. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humano. Aquí lo establece José Antonio Marina. No interesan sus características de su situación o incluso, lo que es más difícil, su comportamiento. Pues por lo tanto, independiente de la persona, cuál sea su conducta, cuál sea su comportamiento, esta persona va a tener dignidad humana. Esta es la base de parte de cómo nacen todos los derechos humanos. Todas las personas, por el simple hecho de que tienen dignidad humana, gozarán de los derechos humanos, independientemente de su situación, de su comportamiento, de su conducta. Todas las personas tienen derechos humanos y tienen dignidad humana.
Avanzamos con el concepto. Si van teniendo dudas, no duden realmente en utilizar el chat. Ahí lo tienen activo y para ir deteniéndonos. De igual forma, tienen activo para que puedan levantar la mano y con gusto les damos el uso de la voz, ¿eh? Ya hablamos de los derechos humanos, que establecemos que van antes a todo texto normativo, van antes a la ley positiva, son inherentes a nosotros como personas. Pero entonces llegó un concepto nuevo, derechos fundamentales. Tal es así que el artículo 20 constitucional lo establece. Apartado A, fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. ¿Qué es esto de derechos fundamentales? ¿Será lo mismo que derechos humanos? Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 100, último párrafo. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido. Ya tenemos fundamento constitucional y fundamento legal. Hay dos ordenamientos jurídicos que ya nos aparecen el término de derechos fundamentales. ¿Pero qué es esto? No me lo has establecido, autoridad. Tengo derechos humanos, pero derechos fundamentales, ¿qué es esto? Mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 461, alcance del recurso, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellas o más allá de los límites del recurso, a menos de que se trate un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Entonces ya empezamos a utilizar este concepto de derechos fundamentales, pero no se le ha explicado qué es esto de derechos fundamentales. En la misma, fundamento constitucional, fundamento legal y posterior, fundamento jurisprudencial. En la contradicción de tesis 44 diagonal 2000 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece ya también el concepto de derechos fundamentales. La Convención Americana de Derechos Humanos, entonces ya tenemos fundamento constitucional, fundamento legal, fundamento jurisprudencial y fundamento convencional. Todos con la aparición de qué? De este término, ¿de qué? Derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 8 establece derechos fundamentales, derechos humanos y garantías. Y por lo tanto, es necesario establecer qué es esto de los derechos fundamentales. Bueno, los derechos fundamentales son reconocidos por el Estado, están previstos en la ley fundamental de un país, así como en los tratados internacionales. Están establecidos como normas o principios. Son públicos objetivos a ejercer ante las autoridades. ¿Qué es esto? Ah, bueno, cuando nosotros tenemos los derechos humanos, estos derechos humanos sabemos que son inherentes a nosotros, pero cuando estos derechos humanos ya los vemos plasmados en un texto normativo, es decir, cuando ya están positivizados en una norma fundamental, que en este caso sería la Constitución, los tratados internacionales, ya tienen el carácter de derechos fundamentales. Entonces, lo que me estás diciendo que los derechos humanos, cuando están positivizados contiene el carácter y el concepto de derechos fundamentales, es correcto. Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados, es decir, que están escritos ya en un texto normativo fundamental, como es la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de derechos humanos y derechos fundamentales? Que el derecho humano puede ser que no esté reconocido en un texto normativo. Hoy en día tenemos derechos humanos que no están plasmados en textos fundamentales como la Constitución y tratados internacionales, es correcto. Y nada más van a tener el carácter de derechos humanos. ¿Por qué? Porque luego no es tan sencillo poder plasmarlos en una norma fundamental, porque realmente es complicado ejercerlos y que tengan eficacia en los textos normativos. Pues, por lo tanto, derechos humanos que están plasmados en textos fundamentales como son la Constitución y los tratados internacionales tienen el concepto y denominación de derechos fundamentales. Esa es la distinción que vamos a tener entre derechos humanos y derechos fundamentales. Y que esto lo podemos establecer cuáles serían los principales derechos fundamentales que tenemos. El artículo 29 constitucional, en el segundo párrafo, nos establece los principales derechos fundamentales que contiene la Carta Magna, que van desde derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección o a la familia, al nombre, a la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente todo este artículo 29 en su segundo párrafo establece cuáles son nuestros principales derechos fundamentales, es decir, derechos humanos que ya están positivizados en dónde? En nuestra Carta Magna o en tratados internacionales de igual manera pueden estar. Entonces, esta es la diferencia radical que establecemos entre lo que son derechos humanos y derechos fundamentales.
Pues vamos, no tenemos preguntas en el chat, ¿verdad? Vamos todos claros, vamos todos entendibles, entonces podemos seguir avanzando. Es necesario entender estos términos, puesto que nosotros al avanzar sobre el tema de garantías penales constitucionales, es necesario tener en concepto y entendimiento lo que son derechos humanos, derechos fundamentales, y ahora vamos con un tercer concepto que son las garantías. ¿Qué es esto de garantías? Ya mencionamos que los derechos humanos son inherentes a toda persona porque tenemos dignidad humana, y por simple naturaleza nosotros tenemos derechos humanos. Ya mencionamos que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que ya están positivizados ¿en dónde? En nuestra Carta Magna o en tratados internacionales. Ahora, ¿qué es esto de garantías? Bueno, las garantías las podemos dividir en dos: garantías sustantivas y garantías adjetivas. A bote pronto, ¿qué serían las garantías? Las garantías es cómo nosotros vamos a defender al derecho humano. Es decir, mientras el derecho humano nos va a decir qué es, realmente qué es el derecho humano, las garantías nos van a decir cómo defender al derecho humano. ¿De qué me sirve a mí como persona que me digas, oye, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes derecho a una vida digna, tienes derecho a la igualdad? Qué padre, realmente me gusta que me estés mencionando que tengo esos derechos, pero ¿cómo los hago valer? Ah, porque está en la Constitución y ahí te establece, tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, pero ¿cómo lo hago valer? Ah, pues la garantía es la que nos va a decir cómo vamos a hacer valer estos derechos. Y en su caso, cuando estos derechos humanos, cuando estos derechos fundamentales son violados, de igual manera la garantía nos va a decir cómo vamos a defender a ese derecho humano, ese derecho fundamental que ha sido violentado. ¿Por quién? Por las autoridades. Y que hoy en día ya se entiende que también puede ser violación por parte de particulares que tienen funciones de autoridades, porque antes se establecía, nada más las autoridades pueden violentar derechos humanos, o también hay particulares que violentan derechos humanos. Entonces, realmente la garantía es cómo nosotros vamos a defender los derechos humanos, los derechos fundamentales. Vamos a realizar entonces esta clasificación. Las garantías sustantivas son mecanismos de protección de los derechos fundamentales y derechos humanos. Tienen la finalidad de lograr la consecución, vigencia y efectividad de los derechos humanos y salvaguardar su eficacia dentro del sistema normativo. Es decir, las garantías sustantivas las vamos a poder clasificar, y ahí se los coloco: garantías de propiedad, garantías de igualdad, garantías de libertad y garantías de seguridad jurídica. ¿Qué es esto? Ah, las garantías sustantivas es la que nos va a decir cómo vamos a hacer valer nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales. Esto es cómo nosotros vamos a ejercerlo. Aquí lo establecemos. Las garantías de igualdad, el hombre y mujer ante la ley son iguales. La justicia en tribunales. A ver, si tú me dices, yo tengo garantía de audiencia, pero si no hay tribunales, si no hay autoridades jurisdiccionales, si no hay funcionarios públicos que puedan administrar la justicia, no tengo la garantía. Sí, tengo el derecho humano que me estás estableciendo que yo tengo la garantía de estar en una audiencia. Pero a ver, si no tengo la garantía, es decir, no tengo los mecanismos para hacer valer mi derecho humano, mi derecho fundamental, ¿de qué me sirve que me lo digas? Es por eso, y esto lo establecemos desde la teoría del garantismo penal que nos habla Luigi Ferraioli, que realmente es importante, yo diría indispensable, que todo derecho fundamental tenga garantía. Porque si no tenemos derecho fundamental, pero no tenemos garantía, entonces este derecho es nulo, ¿eh? No tiene nada de eficacia. Es necesario que todo derecho fundamental tenga garantía. Entonces, las garantías sustantivas son las que nos van a decir cómo nosotros vamos a ejercer nuestros derechos fundamentales. Y las garantías adjetivas tienen la finalidad de preservar el marco constitucional que se restituye el uso y goce de los derechos fundamentales, derechos humanos y garantías sustantivas, quebrantadas por un acto, omisión o norma general. Las garantías adjetivas son conocidas como esas garantías procesales. Es decir, si a mí ya me violentaron un derecho humano, ya me violentaron un derecho fundamental, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues lo puedes defender en juicio, lo puedes defender con controles constitucionales, y esas son las garantías adjetivas, las que nos van a decir cómo vamos a defender nuestro derecho que nosotros consideramos que es violentado. ¿Cuáles son los principales controles constitucionales, nuestras principales garantías adjetivas para la protección de la Constitución? Porque hay que recordar,
La Constitución es política, pero esta se va a defender de manera jurídica. ¿Y cómo se defiende de manera jurídica? Ahí tenemos los principales juicios, controles constitucionales para defender la Constitución. Amparo directo, indirecto, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicio de revisión constitucional electoral, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y el juicio político. Estos son los principales garantías adjetivas de cuando nosotros ya fuimos violentados en nuestros derechos fundamentales. Las garantías adjetivas son las que nos van a decir cómo vamos a proteger ahora ese derecho que ya me violentaron. Si a mí me violentaron un derecho humano, pues me voy al amparo. Y ya sabemos las dos instancias que tenemos. El amparo directo, que va contra sentencias, resoluciones, laudos, y el amparo directo, que va contra actos, normas o omisiones por las autoridades o de los particulares que tienen funciones de autoridades. Pues, por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos tanto derechos fundamentales como su garantía. Porque si nosotros no tenemos las garantías, pero tenemos derecho fundamental, esto es letra muerta, ¿eh? Los derechos fundamentales, tenemos hoy ejemplos que tenemos derechos fundamentales establecidos en la Constitución que no tienen garantía y son letra muerta, sí, sí, realmente tenemos bastantes derechos que están plasmados en la Constitución, pero al no tener garantía es letra muerta. ¿Cuál es uno de los ejemplos? El artículo segundo constitucional que tenemos establecido otra parte de las comunidades indígenas, que tienen que tener realmente una aceptación por parte del Estado, que es realmente multicultural y tenemos esta visión. Sí, realmente no existen instituciones, ni educación, ni los programas, ni nada de los mecanismos, la garantía que nos va a decir cómo vamos a hacer valer ese derecho que está establecido en el artículo segundo constitucional. Entonces, por lo tanto, volvemos y reiteramos, derecho fundamental que no tiene garantía es letra muerta. Por eso es necesario que tengamos derechos fundamentales y sus garantías. ¿Para qué? Para su protección. Esto es realmente lo que son derechos humanos, derechos fundamentales, lo que son las garantías, y podemos entonces sintetizarlo para que lo tengamos más notorio todavía en este cuadro, que es la síntesis de las diferencias. ¿Qué son los derechos humanos? Son las prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana, por su propia naturaleza, debe gozar. Ya habíamos mencionado que independientemente de las características de cada una de las personas, si es por su situación económica, que si es por su comportamiento, que si es por su etnia, etcétera, cualquier persona goza de los derechos humanos. Posterior, garantías individuales. Como mencionamos, ese término después de la reforma del año 2011 desapareció, dejaron de existir después de la reforma del año 2011, pero no el término garantías. Derechos fundamentales representan los intentos por positivizar los derechos humanos. Se encuentra en la ley fundamental y en los tratados internacionales. Ya mencionamos, son los derechos humanos que están positivizados ¿en dónde? En nuestra norma fundamental y en los tratados internacionales. Son este intento, como se menciona, de querer plasmarlos en textos jurídicos, en textos normativos. Y las garantías constitucionales se establecen que son las sustantivas y las adjetivas. Las primeras, una finalidad de su vigencia y la eficacia de los derechos humanos. Y las segundas, restituir el uso y goce de los derechos fundamentales. Mientras una nos dice cómo vamos a hacer valer nuestro derecho fundamental, la otra nos va a decir qué hacer cuando ya se violentó nuestro derecho fundamental. Esa es la síntesis que vamos a tener por parte de los derechos humanos, garantías individuales, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Entender esta diferencia es hoy totalmente puntual en cada una, independientemente de las materias que ustedes se dediquen, porque los temas de derechos humanos, de garantías para su protección, derechos fundamentales, entran en todas las materias. Llámese derecho civil, derecho penal, agrario, fiscal, aduanero, independientemente de qué materia, entran estos tópicos. Porque hoy en día, en cualquier proceso, independientemente de la materia, puede haber violaciones ¿a qué? A derechos fundamentales, a derechos humanos, a las garantías. Pues por lo tanto, es necesario entender estos tópicos para hacer valer una defensa oportuna en cada uno de estos procesos jurisdiccionales. Bien. Tenemos claro cada uno de estos conceptos. Si realmente no quedó claro uno, con gusto volvemos a explicar. Vuelvo a reiterar, está activo el uso del chat o pueden levantar la mano y se les otorga el uso de la voz.
Veo que no hay no sé si hay preguntas, Maite, en el chat. No, todavía no tenemos preguntas. Perfecto. Entonces Al damos por terminar, entendido. Entonces al damos por terminar entendido. ya cedemos el uso de la voz a los participantes. Desde Perfecto. ahorita, de hecho, pueden hacer preguntas. Ok. Entonces no tenemos preguntas en el chat, no veo manos levantadas, entonces damos por entendido que tenemos los conceptos claros. Avanzamos entonces en nuestro tema. ¿Qué es esto? Es necesario entender lo que son nuestro sistema jurídico, nuestro sistema normativo, como puede ser entonces lo que es el sistema jurídico. ¿Qué es esto del sistema jurídico? Esto va desde conceptos kelsenianos porque establecimos que el derecho no es una norma jurídica. El derecho es un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque realmente cada una de nuestras autoridades del Estado, independientemente si es del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, cada una de estas autoridades puede crear normas jurídicas. Entonces, realmente no tenemos nada más una norma jurídica. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que tiene el tipo de unidad o que nos referimos cuando hablamos de un sistema, conceptos kelsenianos. Al hablar de un sistema jurídico, tenemos que hacer alusión a las normas jurídicas, las cuales se encuentran relacionadas por una fuente común, constituidas por una norma que lo fundamenta todo el sistema. Es decir, a ver, ¿qué es una norma jurídica? Una norma es una regla de conducta que de acuerdo a las características que tiene, sea bilateral, coercibles, todas estas características que contiene la norma, es donde nosotros vamos a ubicarlo en su sistema normativo. Es decir, sistema jurídico, sistema moral, sistema religioso, sistema social. Cada una de estas características nos van a ayudar a identificar a qué norma, que esta norma, a qué sistema pertenece. Sabemos que nosotros en el sistema jurídico tenemos estas características que hacen valer que la norma esté dentro del sistema jurídico. Bien, dentro de nuestra norma y nuestro sistema jurídico, la norma entonces mencionamos que es una regla de conducta. El derecho solo va a regular conductas humanas. Aquí, ojo, porque entonces yo me he llegado a encontrar conceptos donde utilizan el término comportamiento. ¿Será lo mismo conducta y comportamiento? El derecho regula conductas, pero no regula comportamientos. ¿Por qué? Vamos a entender esta diferencia. La conducta es todo aquello que puede ser percibible por los sentidos humanos: la vista, el olfato, el tacto, el oído, todo aquello que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos humanos, estamos ante la aparición de una conducta. En este momento, yo que estoy hablando, pues realmente ustedes me están escuchando, me están observando, entonces están viendo una conducta. Están percibiendo con sus sentidos humanos y por lo tanto estamos ante una conducta humana. Entonces, a contrario sensu, ¿qué sería el comportamiento? El comportamiento es todo aquello que no puede ser percibible por los sentidos humanos. Ejemplo, los pensamientos. Yo no sé qué están pensando en este momento. De igual manera, ustedes no sabrían qué estoy pensando en este momento. El derecho te va a decir, tú puedes pensar lo que quieras. Mientras ese pensamiento no salga hacia el exterior, no tengo por qué yo castigarte, no tengo por qué regularlo, porque yo me dedico a regular conductas, no comportamientos. Los comportamientos los regulan otras ciencias y disciplinas. Llámese psicología, llámese psiquiatría, llámese criminología. Estas ciencias y disciplinas se van a encargar de estudiar más el comportamiento humano, el derecho no. Por eso, cuando nosotros hablamos del término derecho penal, el intercriminis, que sabemos que es la fase interna y la fase interna, el derecho no se va a meter. Una persona puede querer matar a alguien y lo puede pensar y lo está analizando, voy a matar a alguien, voy a matar a alguien, pero mientras eso no salga de su mente, pues el derecho no se va a meter con él. Pero si ese pensamiento ya sale al exterior y se convierte en conducta, es decir, ya es percibible por los sentidos humanos, entonces al derecho se le interesa. Entonces, el derecho y las normas jurídicas que van a regular conductas, no comportamientos, conductas humanas. Y en un sistema jurídico es necesario que estas normas estén interrelacionadas entre sí con una norma fundamental, con una norma que fundamenta todo el sistema. ¿Cuál es esta norma que fundamenta todo el sistema? La Constitución. La Constitución es la que nos va
a fundamentar todo el sistema. ¿Por qué? Porque es la que nos va a decir cómo va a tener la creación de las demás normas, cómo van a tener su eficacia, cómo van a tener su validez. Y con ello llegamos a la clasificación de validez de Robert Alexi. Robert Alexi nos clasifica en tres partes lo que es esta parte de la validez. La validez jurídica, que nos establece la formal y la material. ¿Qué es esto de la validez formal? Cuando nosotros hablamos de validez formal, es que este seguimiento de un proceso de creación normativa se cumple. Sabemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la creación de leyes, por ejemplo, en el proceso legislativo. Si nosotros analizamos, sabemos que se nos ha enseñado que es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación. Si nosotros nos llegamos a saltar uno de estos pasos, ¿qué es lo que tuviéramos? Una invalidez formal. ¿Por qué? Porque no se siguió el procedimiento legislativo para la creación de una ley. Entonces, esta norma formalmente es inválida. A diferencia de lo que es la validez material, que es decir, la adecuación del contenido de la norma inferior a la norma superior. Es decir, si yo voy a crear una norma jurídica como autoridad, debe de estar de acuerdo a la norma superior. En este caso, una ley federal, por ejemplo. Puede ser que la ley federal cumplió con la validez formal, es decir, pasó por todo ese camino procesal legislativo. Entonces, cumplió con la validez formal, pero no cumplió con la validez material. ¿Por qué? Porque esta ley federal contradice lo que dice nuestra norma fundamental, nuestra constitución. Entonces, por lo tanto, esta norma va a carecer de validez material. Esta es la clasificación en materia jurídica, que es la formal, seguimiento del proceso para la creación normativa, y la validez material, que esta norma que se crea no contradiga y no contraponga lo que dice la norma superior a ella. La validez sociológica. Una norma es válida para la sociedad si ésta es obedecida, lo que nosotros en jurídico conocemos como eficacia. Es decir, yo puedo crear una norma, yo puedo crear una ley, va a tener la validez formal, seguí mi camino legislativo, va a tener la validez material porque no contradice lo que dice la norma superior, pero no tiene eficacia. ¿Por qué? Porque realmente yo a la creación y cuando ya da luz al mundo exterior, cuando una persona comete un acto contrario a lo que establece la ley y yo no lo sanciono, pues entonces no tiene eficacia. O si las personas no hacen valer o no dan seguimiento a lo que dice esta norma que se creó, no tiene eficacia. ¿Cuándo es cuando tiene eficacia? Cuando debe de ser obedecida. Y en caso de que es desobedecida, existe una sanción por parte de la autoridad al que realmente incumplió o contrapuso lo que dice la norma. Entonces, la validez sociológica de lo que nos habla Robert Alexi nos establece lo que nosotros en derecho conocemos como eficacia, que realmente esta norma sea obedecida y en caso de desobediencia exista una sanción. Ese es el término de la eficacia. Posterior tenemos lo que es la validez ética. ¿Qué es esto de la validez ética? La norma es válida por su contenido y no porque la haya dictado un órgano competente. Aquí ya tenemos una valoración de la moral. Hay que recordar que la valoración moral se va a acreditar, se va a estudiar cuando tenemos la valoración del bien y del mal. Sabemos que una norma puede ser correcta o incorrecta, puede ser buena o mala. La validez ética, la validez moral de lo que nos habla Robert Alexis es principalmente lo que tiene que ver con los principios del derecho natural y los principios del derecho racional. Es decir, que una norma, no porque realmente tenga la validez formal, no porque tenga la validez material, no porque ésta tenga la eficacia, es decir, que sea cumplida, significa que esta norma sea buena. Tenemos una valoración de lo que podríamos considerar como valoración moral, que si una norma es buena o mala. Esta clasificación nos la hace Pedro Alexi. Validez jurídica, validez sociológica y validez ética. El sistema jurídico, entonces tenemos que son normas que están interrelacionadas entre sí por una norma fundamental. Ya mencionamos cuál es esta norma fundamental. ¿Cuál es? La Constitución. Eso es un sistema jurídico. Normas interrelacionadas que están teniendo como base una norma fundamental. Y esta norma fundamental es la que nos va a decir cómo vamos a tener la creación normativa, qué tipo de validez vamos a tener para la creación normativa, qué es lo que se tiene que seguir, qué autoridades pueden crear normas, etcétera, etcétera, etcétera.
Esta es la aparición de lo que es un sistema jurídico y bueno, una clasificación que nos hace Robert Alex. Pero no es lo mismo un sistema jurídico a un orden jurídico. Vamos a ver la diferencia. Esto de igual forma para que vayamos entendiendo conceptos claves, porque en muchas ocasiones cuando nosotros leemos un artículo, sea fundamento constitucional, convencional, legal, jurisprudencial, incluso la propia dogmática, se empiezan a analizar estos conceptos, pero no se tienen claros. Es por ello que tenemos que tener como base conceptos fundamentales para poder adentrarnos a temas más profundos. Sistema jurídico, ya mencionamos. Incluye no solamente las normas presentes, sino también las del pasado, es decir, válidas o no, vigentes o no. Este es un sistema diacrónico, constituido por la totalidad de las normas de un Estado y un cambio de un sistema cuando la base. Okay. Vamos a establecer esto, sistema jurídico. El sistema jurídico, vamos a tener todo este conjunto de normas, estén vigentes o no estén vigentes. ¿Cuál es nuestro actual sistema jurídico que tenemos? Desde la Constitución de 1917, porque nuestra norma fundamental no ha cambiado, es diacrónico. Y de la Constitución de 1917 hasta nuestra actualidad, 2024, ¿cuántas leyes, cuántas normas ya están derogadas? ¿Cuántas leyes, cuántas ya están abrogadas? Ah, pues aunque estén derogadas y abrogadas, forman parte de nuestro sistema jurídico. Ya no tienen vigencia, ya no se ocupan, ya no tienen aplicación, ya no tienen eficacia, pero siguen perteneciendo al sistema jurídico. ¿Por qué? Porque la norma fundamental no ha cambiado, a diferencia del orden jurídico. El orden jurídico son estos cambios que se producen dentro del sistema jurídico, es decir, un modelo sincrónico. Aquí sí vamos a tener la aplicación de normas en este momento. Todas nuestras normas vigentes, todas nuestras normas que tienen eficacia actualmente en el año 2024, es nuestro orden jurídico actual. Son estos cortes transversales que se va a cambiar. Por ejemplo, la reforma del año 2011 que habíamos analizado al inicio de esta conferencia. Este corte transversal que tenemos, la desaparición de garantías individuales, la aparición de los derechos fundamentales, la aparición de derechos humanos, las garantías constitucionales, este es el orden jurídico actual. Y cada vez que nosotros cambiamos, reformamos y se entiende un nuevo paradigma, se cambia el orden jurídico. Es sincrónico. Está formado por el conjunto de normas vigentes para un momento exacto y determinado, constituyen las cortes transversales que generan un nuevo contexto normativo. Entonces, el sistema jurídico abarca y son normas que realmente tienen aplicación o no aplicación, vigentes o no vigentes. El sistema jurídico es, desde la parte como habíamos hablado, la Constitución. Tiene como base la Constitución. ¿Cuándo cambiamos nosotros de sistema jurídico? Cuando cambia la Constitución. Es decir, si en este momento seguimos con la Constitución de 1917, nuestro sistema jurídico sigue siendo desde 1917. ¿Hemos cambiado de órdenes jurídicos? Sí, porque hemos tenido reformas, hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos también. Entonces, son estos cortes transversales que van a estar dentro del sistema jurídico. Entonces, el sistema jurídico está y el orden jurídico está dentro del sistema jurídico. Uno es diacrónico y otro es sincrónico. Esa es la diferencia que radica entre un sistema jurídico y un orden jurídico. ¿Cuántos sistemas jurídicos hemos tenido en México? Pues hay que analizar cuántas constituciones hemos tenido, ¿no? Si nosotros analizamos las constituciones, pues hemos tenido la de 1824, la de 1836, la de 1900, la de 1857 y la de 1917, que es nuestra actual constitución. Entonces, por lo tanto, es necesario entender los sistemas jurídicos y el orden jurídico. Por lo tanto, ya mencionamos que el orden jurídico está dentro de ¿dónde? El sistema jurídico. Uno diacrónico, otro sincrónico. Entonces, aquí como mencionamos, hay un cambio del sistema normativo cuando existe una ruptura. Es decir, la base del sistema, la Constitución, que reconoce las normas, órganos primarios, es sustituido por uno nuevo, la denominación de una revolución jurídica, la modificación extralegal, ojo aquí, revolución jurídica, modificación extralegal, es decir, fuera de lo legal, de los principios del orden existente, es decir, la aparición de una nueva constitución, claro, porque cuando nosotros tenemos una nueva constitución, se cambia el sistema normativo, se cambian las autoridades, se pueden cambiar el modelo. Ya teníamos, ¿no? La Constitución de 1824 era un modelo federalista y posterior a de 1836 era un modelo centralista. Entonces cambiamos toda esta parte de nuestro sistema
jurídico y por lo tanto vamos a tener nuevas autoridades, nuevas instituciones y es necesario que decir que esto es extralegal. ¿Por qué establecemos aquí esta reflexión? Toda constitución nueva es legítima, pero ilegal. ¿Por qué? Porque en nuestra constitución no existe ningún fundamento, es decir, ningún artículo que nos diga cómo podemos cambiar de constitución. No existe. Entonces, por lo tanto, cada vez que nosotros cambiamos una constitución, es decir, tiramos esta constitución de, por ejemplo, la de 1857, cuando cambiamos la del 17 o la del 24 al 36, no existía un artículo donde establecía, sí lo puedes hacer. No, es por lo tanto una revolución jurídica. Las revoluciones hay que entender que tienen como esta moneda de doble cara. Por un lado van a crear un nuevo sistema y por otro lado van a destruir un sistema. Entonces, toda constitución nueva es legítima. ¿Por qué? Porque realmente se va a reconocer, la gente lo va a tener en su narrativa, se va a aplicar, tiene un reconocimiento nacional por cada una de las instituciones y por cada una de las autoridades, pero es ilegal. ¿Por qué? Pues porque no hay fundamento establecido en nuestra constitución para que digamos, podemos destruir nuestra constitución y podemos escribir otra. Eso no existe actualmente en ningún fundamento constitucional. Entonces ya tenemos lo que es sistema jurídico, orden jurídico y entendemos que la base es nuestra constitución. Un sistema diacrónico, un sistema sincrónico y tenemos que cada vez que nosotros cambiamos una reforma o algo, cambiamos el orden jurídico, más no el sistema jurídico. Esta es la parte importante que tenemos que analizar sobre el sistema y el orden jurídico. No sé si tenemos aquí dudas, todo está claro, no sé si hay preguntas en el chat o alguien nuevo, volvemos a lo mismo, para pasar al siguiente tema que ya es centrarnos, ahora sí principalmente en el derecho penal, garantías penales constitucionales. No sé si Sí, hay tenemos dos preguntas. La primera dice que la cuarta T está violentando los derechos constitucionales del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la elección a los diputados de representación proporcional. Ok. Toda esta reforma que tiene que ver con el Poder Judicial ha sido muy criticado realmente por toda la... Una de las partes principales de la reforma judicial es lo que realmente es la reforma a la propia Constitución. Toda esta parte que tenemos que analizar nosotros, desde incluso violación a derechos humanos, violación de principios rectores, porque hay que recordar que nuestra Constitución tiene principios rectores. Uno de ellos, la división de poderes, que es exactamente la pugna que se está radicando hoy en día en esta reforma constitucional. La independencia judicial, la sobrerepresentación de cada uno de estos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque ahora sí van a poder, si ellos gustan, reformar lo que es la Constitución. ¿Cuál ha sido el argumento actual de nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es, pues realmente yo tengo que hacer valer lo que dice la Constitución. Mientras la Constitución establezca A, tengo que seguir lo que dice A. Pero si esta ya se hace una reforma desde la Constitución, pues entonces ahora voy a tener que decir lo que dice esta Constitución. Eso es la interpretación última de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que entender, y este es un principio rector, la división de poderes no es lo mismo al equilibrio de poderes. Desde 1789, con la Revolución Francesa, se estableció con grandes pensadores, Juan Jacobo Rousseau, John Locke, y principalmente uno, que es Montesquieu, que nos establece la división de poderes. Pero Montesquieu nada más nos dijo, tenemos la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero él no nos habló sobre la importancia del equilibrio de estos tres poderes. Yo les haría la pregunta, y incluso me gustaría que utilizaran el chat o si quieren utilizar el uso de la voz, es una pregunta que hago continuamente. Si hoy yo en día les digo, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿cuál de estos tres poderes tiene más poder? Es decir, ¿tiene más poder el ejecutivo? ¿Tiene más poder el judicial? ¿Tiene más poder el legislativo? ¿Cuál, a su consideración, a su opinión, objetivo, qué poder es el que tiene más poder hoy en día dentro de nuestro Estado de Derecho constitucional? A su parecer, ¿qué poder tiene más poder dentro de nuestro Estado? Pueden escribir en el chat para darnos una idea. Ustedes pueden decir el ejecutivo, ¿por qué el ejecutivo? El judicial, ¿por qué el judicial? El legislativo, ¿por qué el legislativo?
¿Cuál de estos tres poderes, a su opinión, a su punto de vista, tiene más poder? Esta pregunta yo lo hago continuamente con diversos alumnos, con colegas, abogados. ¿Cuál de estos tres poderes tiene más poder? Tienen el uso del chat para ver si alguien quiere responder, quiere utilizarlo. ¿Cuál de estos tres poderes tiene más poder? Vamos a esperar unos cuantos minutos para que puedan escribir su respuesta a su consideración. El legislativo, el judicial, el ejecutivo. ¿Cuál tiene más poder? ¿Y por qué es necesario? Porque como mencionamos, Montesquieu nos establecía la división de poderes. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es la división de poderes y otra es el equilibrio de estos tres poderes. Si nosotros, yo con las respuestas que continuamente me aparecen es, el que tiene más poder es el ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque principalmente es el que tiene difusión en todas las redes, es el que tiene difusión en todo el ámbito televisivo, de más difusión se tiene. ¿Cuál es el que tiene más poder? Voy a ver el chat para ver. El compañero Cristian nos dice que el ejecutivo, porque es el que lleva en acción las leyes. El compañero Arturo, el ejecutivo, tanto que quiere destruir al judicial. El licenciado Fernando establece también que el ejecutivo. César Torres también establece que el ejecutivo. Bueno, entonces estamos en concordancia. ¿Cuál es el que tiene más poder? El ejecutivo. Pero ¿qué creen? Desde el principio de la división de poderes, el ejecutivo no es el que tiene más poder. Entonces, ¿cuál es? ¿El legislativo? Porque es el que crea las leyes. No, tampoco es el legislativo. Entonces es el judicial, porque es el que administra la justicia, es el que dirime las controversias, es el que tiene más poder. Tampoco. La respuesta es, ¿cuál poder tiene más poder? Ninguno. Cada uno de los poderes debería, y utilizamos esa palabra, debería tener el mismo poder. Fundamento constitucional, el artículo 39 y 49 constitucional. ¿Por qué? Porque mientras uno nos va a establecer que la división de poderes va a ser el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el otro artículo nos va a establecer que hay un poder supremo. ¿Cuál es este poder supremo? La soberanía. ¿Y dónde radica la soberanía? En el pueblo. Entonces, ¿cuál es el que está por encima de estos tres poderes? El pueblo. Entonces, lo que me estás diciendo que nosotros como pueblo tenemos la soberanía y tenemos el poder supremo por encima de estos tres poderes. Los tres poderes deberían de tener el mismo poder. Lo establece la Carta Magna, lo establece nuestra propia Constitución. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen el mismo poder. Pero ¿qué pasa? La historia nos ha demostrado con el hiperpresidencialismo que todo este poder radica mucho en el Ejecutivo, por la forma que está teniendo esta representación por parte y que maneja mucho el Legislativo para la creación normativa a su gusto. Crítica que hoy mismo lo estamos volviendo a reiterar. Crítica que hoy mismo se está pudiendo volver a visualizar. La división de poderes no es lo mismo al equilibrio de poderes. Y hay que entenderlo. Montesquieu nos dijo división de poderes, pero ahora hay que entender el equilibrio de poderes. En este tópico no es tema actual de nuestra conferencia, pero ¿cuál es nuestro medio constitucional por excelencia para proteger la parte orgánica de la Constitución? Por un lado, las controversias constitucionales y por otro lado, las acciones de inconstitucionalidad. Estos son los controles de manera eficaz que nos van a tener la protección de la parte orgánica de nuestra Constitución. Es decir, si una autoridad empieza a tomar competencias de otra autoridad, tenemos las controversias constitucionales, que aquí nos resuelve el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿en dónde radica? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno. ¿Cuál es la diferencia cuando funciona en pleno y cuando funciona en salas? Hay que recordar que tenemos dos salas. La primera sala de la Suprema Corte y la segunda sala de la Suprema Corte. La primera sala lleva asuntos principalmente de civil y penal y la segunda sala laboral y administrativa. Y cuando funciona en pleno es cuando estos 11 ministros, ahí ya se incluye la actual presidenta de la Suprema Corte, y tenemos la unión de la primera sala, la segunda sala, más la actual ministra presidente de la Suprema Corte, y es cuando funcionan en pleno. Y es cuando funcionan en pleno cuando se funciona como Tribunal Constitucional, que resuelve principalmente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Como reitero, no es tema actual de nuestra conferencia, más sin embargo, vamos a entender lo que son temas novedosos, que son del tribunales constitucionales, de lo que son principales principios rectores, de lo que es división de poderes. División de poderes no es lo mismo que equilibrio de poderes. Bien, no sé si habrá otra pregunta en el chat. Tenemos una más. No sé si puedes explicar de nuevo qué quiere decir diacrónico y sincrónico. Ah, claro, por supuesto. Este, Tenemos el sistema jurídico y el orden jurídico. El sistema jurídico es diacrónico, es decir, que no interesa si la norma hoy actual está vigente o no está vigente. Es decir, que el sistema jurídico va a incluir todas nuestras normas jurídicas, independientemente si está vigente o no está vigente. Eso quiere decir que es diacrónico. Y el orden jurídico es sincrónico. ¿Por qué? Porque es en el momento actual. Nuestras normas actuales es el orden jurídico. Ya las normas pasadas no son parte de nuestro actual orden jurídico. Entonces, el modelo diacrónico es que transcurre en parte y traspasa lo que es la línea del tiempo, porque tenemos normas que ya no están vigentes, pero siguen perteneciendo a un sistema jurídico, y tenemos el orden jurídico, que el orden jurídico es sincrónico. ¿Por qué? Porque son las normas que están vigentes y tienen eficacia hoy en día. Esa es la diferencia que podremos notar en sincrónico y diacrónico. Bien, vamos a avanzar ahora sí a lo que es el derecho penal, ya para que nos dé tiempo. Bien, el derecho penal principalmente va a regular tres conceptos: delitos, penas y medidas de seguridad. ¿Qué habíamos mencionado que es el concepto de garantía? Bueno, el concepto de la garantía, y eso establecido nuevamente por Villa y Ferraioli, nos dice: una garantía es toda técnica de tutela o protección de derechos, y en particular de derechos fundamentales. Ya habíamos mencionado que esta definición intrínsecamente está vinculada a la idea del garantismo como un modelo o ideología que parte de la desconfianza a todos los poderes públicos, privados, nacionales o internacionales, como señala este autor. Todas las garantías tienen en común el haber sido predispuestas atendiendo el peligro de que en su ausencia el derecho que es objeto puede ser violado. Ok. Mencionábamos que si tenemos el derecho fundamental, no por el simple hecho nosotros creíamos que la Constitución, que nuestros ordenamientos jurídicos actuales se podían defender por sí solos. No, tenemos la garantía y es necesario tener la garantía. No podemos confiar en que las autoridades, porque simplemente hay normas que están dentro de nuestra Constitución, que están dentro de un ordenamiento jurídico, no se van a quebrantar. No, claro que se quebrantan y se violentan, y es por eso la necesidad de que tengamos garantías. Y el objetivo de las garantías penales, que es desde una génesis ilustrada, parecen tener un objetivo común, que es asegurar que el derecho penal sea lo más objetivo y cognoscitivo posible, y de esta manera evitar el abuso y la arbitrariedad en el ejercicio del ius punyendi. Es decir, que estas garantías penales nos van a decir cómo vamos a llevar el proceso y el procedimiento penal. Cómo nosotros, cuando nosotros estamos siendo investigados o incluso como víctimas o parte de un proceso y procedimiento, cómo nosotros vamos a tener la garantía de protección ante este proceso penal. Bueno, vamos a ir analizando los tópicos. Entendemos la diferencia entre un proceso y un procedimiento penal. Bueno, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales es donde podemos encontrar la diferencia entre un proceso y un procedimiento penal. ¿Cuándo inicia el proceso? Con la audiencia inicial. Hay que recordar que el proceso penal se va a dividir en tres etapas: etapa de investigación, etapa de intermedia y etapa de juicio. La etapa de investigación tenemos unas subetapas que son investigación inicial e investigación complementaria. Después tenemos la etapa intermedia, que también se puede dividir, no propiamente lo establece el código, pero bueno, comúnmente, constitucionalmente se le conoce que tiene una división de fase escrita y fase oral. Y por último tenemos el juicio, que inicia con el auto apertura a juicio y termina con una sentencia. Entonces, ¿en qué momento iniciamos el proceso penal? En la audiencia inicial. Es decir, cuando ya estamos ante la presencia de un juez de control, ya estamos ante la autoridad jurisdiccional, ante la autoridad que nos va a resolver la parte de la audiencia inicial. ¿Y cuándo finaliza el proceso? Con la sentencia firme, es decir, con la sentencia que antes se denominaba como ejecutoriada. ¿Qué es esto de la sentencia firme? Cuando nosotros ya no podemos interponer recurso alguno,
la sentencia ya es firme. Ya no podemos interponer un recurso de apelación. Hay que recordar que el recurso de apelación se lleva ya en salas penales y en las salas penales vamos a tener tres efectos: confirmar la sentencia, reponer el procedimiento o lo que es el tercero que tiene que ver. Hay que recordar que el recurso de apelación vamos a tener también ciertos términos. Si nosotros no cumplimos con los que son nuestros términos, pueden ocasionar que la sentencia sea firme y ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, el proceso no finaliza con la sentencia, finaliza con la sentencia firme. Es decir, cuando ya no podemos hacer nada contra esa sentencia. Antes se les denominaba como sentencia ejecutoriada. Hoy en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos mencionan el concepto sentencia firme. Después tenemos entonces el término diferencia del procedimiento. ¿Cuándo inicia el procedimiento? El procedimiento inicia con denuncia, querella o requisito equivalente. ¿Y cuándo finaliza? Con la sentencia. Ojo aquí, no con la sentencia firme, con la sentencia. Entonces, por eso aquí es necesaria la distinción entre un proceso penal y un procedimiento penal. El proceso inicia con la audiencia inicial y finaliza con la sentencia firme. Y el procedimiento inicia desde la denuncia, querella o requisito equivalente y finaliza con la sentencia. Esta sentencia que se emite en un tribunal de enjuiciamiento, pero que todavía no ha sido firme, no ha sido declarado ejecutoriado, si queremos utilizar el término que se utilizaba anteriormente. Esto lo pueden establecer en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es aquí donde nosotros vamos a vincular todo lo que tiene que ver con las garantías. Todo este proceso penal y procedimiento penal son garantías penales. ¿Por qué? Porque es la que nos van a decir cuando nosotros estamos siendo investigados, cuando nosotros como víctimas estamos siendo violentados en un bien jurídico tutelado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues las garantías penales son las que van a establecer que tengo que seguir un proceso y un procedimiento penal. Esto es de manera genérica cómo se analiza. Sabemos que el proceso penal pues, es investigación, intermedio y juicio. Pero sabemos lo arduo y la gran dificultad que es en cada una de estas etapas. Desde la etapa de investigación, inicial, complementaria, audiencia inicial, control legal de la detención, formulación e imputación. Todo esto es un avance realmente arduo. Pero esto de manera genérico para que nosotros vayamos entendiendo que el sistema penal se divide en investigación, intermedia y el juicio. Quisiera pedir, por Avanzando. favor, que los compañeros que estén en camino se unan al cierre de vialidades que están haciendo pipas y todo No por sé parte del si sindicato. ya silenciamos. Ahora sí, vamos a ver la trascendencia del derecho penal. ¿Cuál es la trascendencia del derecho penal? Bueno, la pena es la intervención más severa a los derechos fundamentales, claro. ¿Por qué? Hay que recordar que el Estado contiene lo que es el jus puniendi, es decir, el derecho a castigar. Tiene la finalidad de reducir la arbitrariedad, la irracionalidad y la crueldad excesiva del derecho penal. Esto analizando obras como, por ejemplo, Michel Foucault, con el libro de Vigilar y Castigar, que nos narra exactamente cómo teníamos penas inhumanas totalmente, desmembramientos, lo que eran castigos, torturas. Realmente esto era un derecho penal muy severo, total, pero posteriormente empezamos a analizarlo. Eso se le conoce como el antiguo régimen del derecho penal. Hoy en día, este derecho penal liberal, con pensamientos ilustrados, sabemos que el Estado va a tener el jus puniendi, el derecho a castigar. Si nosotros empezamos a analizar lo que es la evolución de las penas, desde, por ejemplo, en México, ¿no? La etapa prehispánica, la etapa del virreinato, la etapa del México independiente, todo esto ha sido una evolución de lo que es el proceso penal. Todo esto de las penas, el castigo penal, el jus puniendi, es cómo el Estado ha vinculado esta facultad que tiene para poder castigar. Bien, vamos a ir avanzando con el tema de las penas para que vayamos abarcando las principales garantías penales que quiero atribuirles. Bien, el Estado, al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta autoritaria, imperativa y coercitiva, necesariamente va a afectar a la esfera y el ámbito jurídico. Es decir, la autoridad, las propias autoridades del Estado, al utilizar este jus puniendi, nos van a afectar en nuestro ámbito jurídico, nos van a afectar en nuestros bienes jurídicos tutelados. Pero es por ello lo necesario de entender las garantías penales. ¿Por qué? Porque deben de obedecer a determinados principios previos, llenar requisitos, debe estar sometida a ciertas modalidades jurídicas, sin cuya observancia no será válida desde el punto de vista del derecho. Bien lo establecimos, ¿no?
Si hablemos del artículo del derecho fundamental que habíamos analizado, el artículo 20 del principio rector, que establece que si una prueba es obtenida con violación a derechos fundamentales, esta será nula. Es decir, el objetivo del derecho penal es para tratar de encontrar la verdad de los hechos. Pero al encontrar la verdad de los hechos, yo puedo ocupar cualquier vía, es decir, puedo torturar personas. Es un medio de control. Realmente yo torturando a personas puedo llegar a encontrar la verdad de los hechos. Pero no, realmente hay que considerar lo que son los principios previos. No podemos utilizar ese tipo de conductas para conseguir la verdad de los hechos. Entonces van a existir ciertas modalidades que tenemos que cumplir para que no tengamos una arbitrariedad por parte de las autoridades. Ya no estábamos en esa parte del absolutismo donde el poder radicaba principalmente en el monarca, en el absoluto, que tenía realmente los tres poderes en una sola persona y que esto tenía que ver en combinación de la moralidad, porque el monarca, el absolutista, podía crear cualquier legislación, cualquier norma que lo afectara a él. Me afecta que las personas en ese tiempo, pónganse ustedes de ejemplo, me afecta que las personas tengan el cabello largo y toda persona que tenga el cabello largo pues va a tener una tortura o lo voy a desmembrar. Esto tenía una relación con la parte de la moralidad. Hoy en día, esa transición del Estado absolutista al Estado de Derecho, tenemos esta cuestión de que ahora el poder va a ser, va a tener frenos y contrapesos. Ya el poder va a estar limitado por el propio poder. Y eso es muy importante decirlo. El poder va a estar limitado por el propio poder. Esa transición del absolutismo a lo que es el Estado de Derecho es lo que nos establecen las garantías penales. Esta obligación estatal o autoritaria desde índole activa, claro, porque las autoridades al ejercer lo que es el jus puniendi tienen que ejercerlo de manera activa, es decir, cumplir con los requisitos que establecen. Si nosotros, pues imagínense que ustedes puedan entrar como en el estado medieval, en ese estado absolutista donde las autoridades podían entrar a sus casas, podían privarlos de su libertad sin una orden de aprehensión antes, sin alguna sentencia, sin alguna orden. Imagínense realmente que no se cumplía ningún requisito, era totalmente arbitrario. Hoy en día las garantías penales nos establecen que va a haber requisitos previos para que tú puedas hacerlo. A ver, si tú me vas a detener, ¿dónde está tu orden de aprehensión? ¿Dónde está exactamente si tú me vas a hacer realmente, vas a entrar a mi vivienda, ¿dónde está tu orden de cateo? Hay que cumplir requisitos. Si no se cumplen, estás violentando un derecho fundamental y por lo tanto estás violentando también garantías penales sustantivas. Entonces, por lo tanto, es necesario, volvemos a lo mismo, tener entendido lo que son derechos y garantías sustantivas y adjetivas. Si tenemos el derecho fundamental, tenemos esta norma sustantiva, pero no tenemos la norma adjetiva, letra muerta, y lo vamos a seguir reiterando. Es necesario tener la norma sustantiva y la norma adjetiva. Bien, analizando principalmente cuáles son las principales garantías penales que podemos entender, pues vamos a analizar el artículo 14 constitucional. El artículo 14 constitucional, en principal, nos establece la irretroactividad de la ley. ¿Qué es esto? Toda autoridad del Estado tiene impedido aplicar una ley retroactivamente en perjuicio de las personas. Es una garantía en contra de la aplicación, pero no de la expedición. Es decir, y esto lo pongo mucho de ejemplo, si nosotros hoy en día tenemos una persona que está sentenciada y por el delito de homicidio, y tenemos que la pena es de 9 a 20 años. Ah, bueno, esta persona obtuvo 20 años, obtuvo la pena máxima, 20 años de homicidio. Y el día de mañana se reforma el Código Penal y ya establece que la pena máxima es de 30 años. Ah, bueno, entonces tú sentenciado, tienes 20 años, pues ahora te la voy a cambiar a 30 años porque ya lo establece el Código Penal. No, eso es la irretroactividad de la ley, que no podemos ocupar que esta parte que está impedido a la autoridad de aplicar una ley en perjuicio de las personas. A contrario sensu de que sí podemos utilizarlo en beneficio de la persona. Ahora pongamos el ejemplo. Tenemos que la pena máxima del homicidio son 20 años y el día de mañana se reforma y dice la pena máxima son 10 años. Ah, en este caso sí podemos utilizar la retroactividad de la ley porque me va a beneficiar a mí. Yo tengo 20 años, pero ya establece que son 10 años máximo, entonces me van a reducir mi pena a 10 años. Aquí lo utilizamos en beneficio de la persona, pero volvemos aquí. Es una garantía en contra de la aplicación, no de la expedición, porque realmente esta expedición no es que nosotros tengamos que atacarlo y decir, no, es que esta reforma, esto que se hizo, no.
es por la aplicación que se da de esta reforma, porque para todas las demás personas que ya cometan homicidio y que les obtengan la pena máxima, que van a ser 30 años, que va a ser 40 años, ya se les va a ocupar esa pena. Entonces, la garantía de irretroactividad de la ley va en contra de la aplicación, no de la expedición. Posterior a ello, analizamos en el mismo artículo 14 constitucional la garantía de audiencia. ¿Qué es esto de garantía de audiencia? Que también es muy conflictivo. Implica la principal defensa de que dispone el gobernado frente a los actos del poder público. Y empezamos a analizar lo que es a la propia persona, quien es a que se pretende privar alguno de sus bienes jurídicos titulados, se debe de seguir un juicio. Es decir, tú no me puedes sentenciar si no existe un juicio previo. Yo me tengo que defender en un juicio. Eso es para la persona que se está investigando. Dos, inciso B, el juicio se sustancia entre tribunales previamente establecidos. Claro, la garantía es que tú me estás diciendo que yo me voy a defender en un juicio en tribunales establecidos, no me voy a defender con cualquier persona, que realmente tenga eficaz esta garantía de que yo sea escuchado, vencido, oído en un tribunal y en un juicio. Inciso C, se observen las formalidades esenciales del procedimiento. Aquí lo que nosotros podemos llegar a entender como el debido proceso. Que se cumplan estas formalidades esenciales del procedimiento. Ahorita vamos a analizar qué podemos entender como debido proceso. Y en inciso D, el fallo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho. Entonces, volvemos aquí a lo mismo, que todo esté apegado a la legalidad, que esté apegado a los principios, a los requisitos previos. Todo esto es de análisis en la garantía de audiencia. ¿Cuáles son los bienes jurídicos titulados que protege principalmente la garantía de audiencia? Son tres principalmente, lo que es la fracción primera que dice la vida, la existencia misma del gobernado. El bien jurídico titulado más importante es la vida. Posterior, la libertad, cualquier tipo de libertad específica. Acuérdense que nosotros no podemos diferenciar si la norma no lo hace. El propio código, la propia constitución establece que el bien jurídico tutelado por parte de la garantía de la audiencia es la libertad. Entonces, cualquier libertad específica, llámese libertad de expresión, libertad de asociación, toda esta parte de libertades específicas e inclusive también la libertad física claramente, que es la parte que más afecta en el derecho penal, se establece en la garantía de audiencia. Y tercero, la propiedad, el uso y disfrute y disposición de la cosa, claro, porque en un proceso penal, de igual forma lo que podemos entender también con bienes asegurados, lo que también es la extinción de dominio, que las autoridades pueden realmente decomisar parte de lo que son los bienes de cada una de las personas, el patrimonio de las personas. Entonces, la garantía de audiencia va a defender los bienes jurídicos tutelados, que es la vida, la libertad y la propiedad. Esto establecido en el artículo 14 constitucional. Si avanzamos en el fundamento internacional que podemos entender, como mencionamos, las formalidades esenciales del procedimiento, que tiene que ver con el debido proceso. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. En el artículo 8.1 de la Convención consagra los lineamientos del llamado debido proceso legal. ¿Qué es esto? Consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Y realmente empezamos a analizar fundamentos convencionales de lo que podemos entender nosotros como el debido proceso, que se cumplan formalidades esenciales del procedimiento. Si nosotros vemos la afectación directa de estos fundamentos, lo que tendremos que hacer es utilizar nuestras garantías efectivas. Si nosotros tenemos violación ante una de nuestras garantías de audiencia, hay que utilizar nuestras garantías. Este es fundamento internacional del debido proceso. Mismo artículo 14 constitucional que establece uno de los últimos garantías penales, que establece la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal. Aquí donde tenemos este grandísimo principio que muchos de nosotros que estamos en el derecho penal, que nos dedicamos al derecho penal, es nulla poema, nullium delictum sine ley. Es decir, no hay pena, no hay delito sin previa ley. Estos requisitos se tienen que cumplir. No hay delito ni pena sin una previa ley que lo especifique. Es decir, que principalmente tenemos esta bifurcación entre lo que son delitos y penas. Toda ley tiene un determinado objeto de regulación.
el cual está constituido por el hecho, acto o situación jurídica que norma. Es decir, que si nosotros hacemos una conducta que no tiene tipo penal, que no está tipificado como una conducta delictiva, que no está tipificado como un delito, pues realmente no va a existir delito. Y si nosotros realizamos una conducta, que esto ya tendríamos que verlo en materia sustantiva, la teoría del delito, tipicidad, antijuridicidad, etcétera, todo esto teoría del delito nos establece qué camino y en qué momento estamos ante la aparición de un hecho delictuoso, ante la aparición de un delito. Y esto lo establece en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Es decir, que no podemos realmente establecer que por simple analogía podemos decir que esta conducta se asemeja a lo que diga. No, debe haber mayor probabilidad en que se cometa. Muchas veces decimos, y lo seguimos mencionando en la parte de la argumentación jurídica, que en el proceso penal debe estar sentenciada la persona más allá de toda duda razonable. Es decir, en materia civil, un juzgador puede decir, bueno, estoy 51% de acuerdo a que esta persona tiene la razón. Pero en materia penal debemos de estar con mayor seguridad, 80, 90. No podemos llegar nunca al 100%, porque eso de la verdad absoluta no existe. Jamás vamos a poder llegar al 100% de aceptar en una valoración procesal, en una valoración de las sentencias. Entonces, por lo tanto, hay que entender que en los juicios criminales queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna. Entonces, todo esto es una garantía penal que establecimos en las garantías de audiencias. Me voy a ir un poco más rápido porque todavía ponemos unos cuantos análisis, ¿eh? El artículo 17 constitucional. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes. Es decir, la imposibilidad de las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, obligación de sustanciar y resolver los juicios dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. Ojo aquí, este es un argumento que no se utiliza mucho en los procesos penales, ¿eh? Y los que se dedican a la materia penal, ténganlo muy entendido, ¿eh? ¿Cuánto tiene de tiempo una autoridad jurisdiccional para resolver un caso penal? Bueno, el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción décima, nos dice, a ser juzgado, que son los derechos del imputado, a ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses, si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año, si la pena excediere de ese tiempo. Es decir, que cuando la pena excede de estos 2 años, ¿cuánto tenemos de plazo? 1 año. Es 1 año. Y en este el mismo artículo 133 del 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su penúltimo párrafo, nos establece los plazos a que se refiere la fracción décima de este artículo se contarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente. Entonces, ¿desde qué momento nosotros vamos a contar este año, este plazo de 1 año? Desde la audiencia inicial hasta que se dicta sentencia. Este argumento no se utiliza mucho en los procesos penales. Yo no lo he visto. En ningún proceso penal he visto que un abogado argumente este plazo que establece el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque realmente no se llega a cumplir. Estábamos dialogando otra vez con algunas autoridades jurisdiccionales donde establecen, pues ustedes como abogados no lo dialogan y nosotros de alguna manera se los agradecemos porque en muchas ocasiones nosotros excedemos ese plazo de 1 año. Y tenemos procesos penales que se han ido a 1 año, 2 años, 3 años y más años. El artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales es claro y establece que tendrán un plazo de 1 año contada a partir de dónde? De la audiencia inicial hasta que se dicta la sentencia. Son argumentos que no se llegan a utilizar en el proceso penal y son garantías penales constitucionales. El artículo 17 constitucional lo establece. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirlas en los plazos y términos que fijen las leyes en cada materia. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice, cuando la pena excede de 2 años, tienes 1 año para resolver. ¿Con todo a partir de qué? De la audiencia inicial hasta que se dicta la sentencia. ¿Cuántos procesos penales duran exactamente 1 año? O antes del año.
Casi nunca se cumple ese plazo. Y principalmente porque ustedes van cuantificando las etapas de cada uno de este proceso, investigación, intermedia, juicio, y eso se extiende, ¿eh? Se extiende totalmente. Entonces, estos son argumentos que no se llegan a utilizar en un proceso penal. Seguimos avanzando, que es la parte de el artículo 20 constitucional, que es la base toral. La base toral de todo nuestro proceso penal, que establece principalmente que es procedimiento penal, que son garantías de seguridad jurídica, se imputan al gobernado que tiene carácter de iniciado o procesado, e imponen a la autoridad judicial que conozca el juicio diversas obligaciones y prohibiciones que debe de tener el procedimiento penal. En este artículo 20 constitucional, que sabemos que está dividido en tres apartados: apartado A, principios generales; apartado B, de los derechos de la persona imputada; y el apartado C, que es de los derechos de la víctima o del ofendido. Toda esta parte de las garantías penales constitucionales principales está en el artículo 20 constitucional, que empiezan a tener estos principios generales. Si nosotros analizamos algunas, no vamos a analizar todas por cuestiones de tiempo, pero la fracción primera nos establece: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el del culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Todas nuestras legislaciones procesales tienen que estar de acuerdo a ese principio rector establecido en la Constitución. Toda audiencia se desarrolla en presencia del juez, principio de inmediación, sin que pueda alegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Todo este camino de valoración probatoria es un camino que debe de seguir totalmente la prueba. En el proceso penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecemos lo que es la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Pero dentro de estos campos, hay que entender que dentro de la dogmática jurídica aumentan dos más: lo que es el indicio, la evidencia, dato de prueba, medio de prueba y prueba. Todo este camino probatorio, de igual manera, tenemos que ver cómo va a tener que se le tiene que presentar, en qué momento oportuno se tiene que presentar. Sabemos que tenemos diferentes notariedades de la parte de la evaluación probatoria, en donde se presentan, en donde se desahogan. Toda la valoración probatoria también, de igual manera, tiene que estar en principios generales establecidos en el artículo 20 constitucional. Para los efectos de la sentencia, solo se consideran como prueba aquellas que se hayan sido desahogados en la audiencia de juicio. Materia controversial. Muchos establecen: la prueba nace desde que está el hecho delictuoso como tal o la posible conducta delictuosa. Hay muchos que dicen: no, sí existe esta diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Sabemos que dato de prueba es esta etapa de investigación, ¿no? Etapa de investigación inicial, complementaria; medio de prueba, etapa de intermedia; y prueba en etapa de juicio. Todos estos son principios rectores que vamos a tener que ir analizando. El artículo 20 constitucional lo va a consagrar, pero principalmente hay que decirlo y volvemos a reiterar: ¿qué nos llevamos de reflexión hoy en día? La diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales, garantías constitucionales y la desaparición de garantías individuales. Si nosotros no entendemos lo que son estos conceptos fundamentales, que no son estudios de otra materia, son estudios del derecho constitucional, no podemos llegar a tener otras materias como es el derecho penal. Hoy en día, y vuelvo a reiterar lo que dije en el inicio, si un abogado no conoce de derecho civil, de derecho penal y de derecho constitucional, es un abogado que se puede considerar desfasado. Y ya habíamos mencionado las características principales de por qué es necesario entender lo que es el derecho civil, el derecho penal y el derecho constitucional. Bien, por mi parte sería todo. Yo de igual forma aquí les dejo la cuestión bibliográfica. Todo esto está basado en cuestiones de diferentes obras jurídicas, de igual manera para que ustedes puedan, los invito, cada uno de ustedes pueda darle lectura. Tenemos múltiples obras que nos hablan principalmente de las garantías penales constitucionales, del derecho constitucional. Toda esta es una fuente bibliográfica que ustedes tienen que leer, que es muy fructífero para su formación académica, para su formación práctica, porque siempre es bueno relacionar la teoría con la práctica, es decir, todo aquello lo práctico. Estas son las fuentes bibliográficas que se llegan a utilizar, las que llego a utilizar, con las que yo me baso principalmente para poder explicarles la conferencia impartida el día de hoy, y quedo a su disposición de ustedes. Si tienen algunas preguntas, volvemos a lo mismo. Está activado el uso del chat y pueden levantar su mano. Por mi parte sería todo y estoy atento a cada una de sus interrogantes.
Yo solo quiero darle las gracias por este curso y usted sabe que explicar muy bien, profesor. Mil gracias. Muchas gracias, licenciada Cecilia. Agradezco sus palabras. Claramente vemos aquí, este es un curso, es una conferencia magistral, gratuita. No podemos abarcar luego muchos temas en un espacio tan pequeño, ¿no? Son 2 horas. Yo he llegado a impartir diversos cursos en materia constitucional, en derechos humanos, lo que tiene que ver con la convencionalidad, el control constitucional, lo que es el control difuso, el control concentrado. Son un tema, ya son temas un poco más complejos, pero claro, por el espacio del tiempo, no podemos analizarnos a profundidad. Sin embargo, yo realmente me comprometo con Génesis Jurídica a que más adelante se imparta un curso de más horas, más extenso, y de igual manera para poder tomar tópicos tan relevantes como son el derecho constitucional, que principalmente es mi rama de especialidad, así como el derecho penal. Entonces, yo estoy al servicio de cada uno de ustedes y seguiremos aquí con Génesis Jurídica para cada uno de los cursos que se vayan a ir presentando más adelante. Entonces, reitero yo mi agradecimiento y vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si tengamos ahí, licenciada Maite, si tenemos. Sí, tenemos una, bueno, la licenciada Yanni nos pregunta si esta presentación está disponible y dónde. Ah, sí, claro, la presentación con la cual estamos ahorita analizando la conferencia, claro, con mucho gusto se las voy a compartir. Ya posterior va a estar en el grupo vía WhatsApp para que cada uno de ustedes pueda utilizarlo. Para que ustedes puedan ahora sí que hacerla a su favor. Recuerden que este material siempre lo creo para ustedes y para su utilidad académica, profesional y práctica. Siempre es para ustedes el contenido que se llega a utilizar. No sé si tenemos alguna otra pregunta, licenciada. Sí, tenemos 4 preguntas. La Sí, primera es, ¿el amparo es un derecho humano o una garantía? ok. En materia de amparo, esa es una buena pregunta, la parte del amparo y de la garantía. El amparo se ha sido muy criticado en decir si es un recurso, si es un juicio. ¿Qué es el amparo? El amparo, más que un derecho humano, es la protección a los derechos humanos. Habíamos mencionado que la Constitución está dividida en dos, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática está principalmente en los derechos humanos y el amparo, por excelencia, es la protección a los derechos humanos. Y la parte orgánica también va a tener sus modelos de protección. Entonces, principalmente ahorita nos vamos a estudiar lo que es el amparo. El amparo es una garantía. Pero además de que es una garantía, no es un juicio y no es un recurso, es un proceso. ¿Por qué? Muchas ocasiones se dice que es una tercera instancia incluso, ¿no? Una tercera instancia o un recurso. ¿Por qué? Porque la propia Convención Americana de Derechos Humanos también establece que el amparo es un recurso constitucional. Y otros dicen, no, es un juicio, porque establecemos lo que es la parte de que tiene dos instancias. Lo que es en amparo indirecto, sabemos que tenemos estas 2 instancias de que es el amparo propiamente indirecto y el recurso de revisión. Pero en el amparo directo no tenemos una segunda instancia. Sabemos que tenemos la excepción de que sí se puede recurso de revisión, pero principalmente la regla general dice amparo directo, solo una instancia. Entonces también por eso lado se dice, no podría ser entonces un juicio porque no tiene 2 instancias, pero no. No es un juicio, no es un recurso, es un proceso. ¿Por qué? Porque iniciamos desde la presentación de una demanda y finalizamos con una sentencia, porque cumple con toda la teoría general del proceso. Ustedes deben analizar cuando se imparte esa materia en las facultades de Derecho, analizamos cada uno de estos tópicos y elementos de la teoría general del proceso. Y todos estos elementos los tiene el propio amparo. Entonces, el amparo es una garantía, es un control constitucional concentrado y es un medio de control de la legalidad, de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Entonces, el amparo es una garantía y es un proceso constitucional. ¿De protección de qué? De derechos humanos. Sí, Segunda pregunta, nos preguntan, ¿dónde nace el concepto de derechos humanos? ok. La parte de los derechos humanos, el concepto nace desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, en el año de 1948. Anteriormente, ¿cómo se le denominaban? Derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué? Pues por la Revolución Francesa 1789 y posterior, la de 1791 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y anteriormente, ¿cómo se le denominaban? Derechos naturales. El concepto propiamente de derechos humanos aparece hasta 1948 con la Declaración Universal. Es decir,
Después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, en 1945 se crea la Organización de Naciones Humanas, la Organización de Naciones Unidas, perdón, y en 1948 se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos y aparece por primera vez el concepto de derechos humanos. Y con ello entramos a un nuevo paradigma, porque ahí se le conoce también como la llegada del neoconstitucionalismo, porque empezamos a tener la internalización, la globalización de los derechos humanos. Vemos la necesidad de que ya no nada más es necesario tener la protección interna de los derechos humanos en cada uno de los países. Ahora vemos la necesidad de tener una protección internacional. Tema para para otra conferencia, para otro curso, porque ya entramos en el control de la convencionalidad, pero volviendo a reiterar la respuesta, el concepto de derechos humanos aparece en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. La siguiente nos preguntan, ¿hay derechos sin garantías? Hay derechos sin garantías, y lo habíamos notado desde el inicio de la conferencia. Habíamos mencionado que hoy y actualmente seguimos teniendo derechos fundamentales que no tienen garantías, y hay que establecerlo. Yo el ejemplo que les puse es el artículo 2º constitucional. Hoy en día tenemos ese derecho fundamental de las comunidades indígenas que no contienen las garantías para su protección. Entonces, por lo tanto, haciendo esta reiteración, derecho fundamental que no tiene garantía es letra muerta. Derecho fundamental y que tiene garantías es realmente una protección y una eficacia en el modelo garantista. Ya lo estableció Luigi Ferrayoli, teoría del garantismo penal, Derecho y Razón, en su obra Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, protección y eficacia de nuestros sistemas jurídicos, que realmente se cumplan y que tengamos una protección a cada uno de estos. Entonces, ¿hay derechos actualmente que no tengan garantías? Sí, es correcto. Hoy en día hay garantías, hoy hay derechos fundamentales que no contienen garantías. Y de acuerdo al horario que tenemos previsto, le hago la última pregunta. Sí, ¿El tema está relacionado con el principio pro persona? sí, claro, el tema está relacionado con el principio de persona, claro, por parte de los derechos humanos. Em, Como les había comentado, y esto me recuerda a la parte de lo que es el análisis del artículo 133 constitucional, porque muchas veces a nosotros, al analizar la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, establecemos la aparición de este principio pro persona. Como les mencioné, los derechos humanos no se pueden estudiar de manera jerárquica. Nosotros, como estudiosos del derecho, como aplicadores del derecho, tenemos que proteger el derecho humano y tenemos que garantizar el derecho con mayor protección hacia esta persona. Entonces, si nosotros vemos que un derecho humano que está, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene mayor protección que uno que establece la Constitución, lo ideal sería utilizar el principio de persona, que es, voy a hacer valer lo que dice el Código Nacional, porque este da más protección que lo que dice la Constitución. Entonces, esto es utilizar el principio de persona, o a contrario, eso puede pasar. Tenemos un derecho humano que está en el Código Nacional, pero la Constitución tiene uno que tiene mayor protección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ocupar lo que dice esta Constitución, que establece una protección más amplia a nuestro derecho humano. Es importante que nosotros utilicemos este principio de interpretación, tanto el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, que nosotros ocupemos la protección más amplia. Y no por ello nosotros violentamos la supremacía constitucional, porque muchas veces se dice, no, es que cómo vas a hacer valer el Código Nacional si está la Constitución, estás poniendo el código por encima de la Constitución. No, porque hay que recordar que los derechos humanos no tienen jerarquía. Entonces, al hacer valer un derecho humano que está en un Código Nacional, no podemos decir que tenga mayor jerarquía el Código Nacional que la Constitución. Es un tema muy controversial y que no se ha entendido hoy en día por parte de muchas de las autoridades, porque es lo que establecen. Nuestra Constitución es la ley suprema y no le podemos hacer absolutamente nada, y por lo tanto todo lo que dice la Constitución es como si quisieran tenerlo como una Biblia, ¿no? Realmente no es la Constitución, no es como un fundamento religioso, no es un fundamento así de sagrado totalmente, no, tiene errores también. O sea, tal y sagrado que incluso nuestro ponente pasado bien mencionó, ¿nuestra Constitución hoy actualmente tiene violaciones a derechos humanos? La respuesta es correcta. Sí,
sí tiene normas contrarias a derechos humanos. Oye, ¿cómo es posible? Nuestra Constitución es nuestra norma fundamental. Es impensable que tú digas que nuestra Constitución tiene normas contrarias a derechos humanos. Pues sí las tiene. ¿Cuál es el ejemplo? Claro y principal, prisión preventiva oficiosa, que ha sido ya declarada inconvencional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde establece que esta figura jurídica establecida en nuestra Constitución es inconvencional y por lo tanto contraria a derechos humanos. Entonces, ¿nuestra Constitución tiene normas contrarias a derechos humanos? Eso es correcto. ¿Que no debería tener? No debería tener, pero actualmente sí tiene normas contrarias a derechos humanos. El principio de interpretación conforme y el principio de persona se ocupa principalmente en hacer valer lo que dicen los derechos humanos en la protección más amplia y más eficaz para cada uno de nosotros como gobernantes. Todas las autoridades deben de velar y prevalecer por la protección de los derechos humanos. Bien, no sé si, creo que era la última pregunta, ¿verdad? ¿Y alguien más que quiera participar? Tienen el micrófono abierto. Yo, Mm, Bueno, sí. Creo que no, ¿verdad? No tenemos ninguna mano levantada ni uso de chat. no. Perfecto, entonces, Entonces, de parte de Génesis Jurídica sería todo por esta sesión. Los esperamos en la siguiente sesión y en los próximos días les enviaremos la información al grupo de WhatsApp. Les damos las gracias a todos y que tengan una excelente noche. Igualmente, gracias, maestra. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias por todo. hasta luego, buenas noches a todos.